más de 2000 años, Arquímedes gritó ¡Eureka!, al descubrir una verdad que cambiaría la historia. Hoy, esa misma chispa de genialidad vive en cada rincón de nuestra sociedad. En Eureka revelamos a las mentes brillantes que, aunque no tan famosas, están dejando una huella imborrable en el mundo. Bienvenido a Eureka. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Fiorella, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buenas tardes, sí, muy bien, gracias. Gracias por Estoy haber acá. venido. Bueno, internacionalista. Así es. ¿Me querés contar un poquito a qué te dedicas? Claro que sí. Estudié Relaciones Internacionales, somos como los primos, las primas de los politólogos, no reconocidos o no muy queridos quizás. Hice una maestría en Cooperación Internacional en la UNSAM y me dedico un poco al diseño de proyectos, diseño e implementación de proyectos de cooperación, un poco en línea con fortalecimiento democrática, gobernanza, hay diferentes esquemas que permitan o que buscan romper un poco el pensamiento o las prácticas de la democracia como es una simple instancia en la cual se va a votar cada X cantidad de años y que eso es todo lo que entendemos por nuestra participación ciudadana en el marco de ese régimen democrático. Un poco tensionado con la realidad de hoy. Un poco, ¿No? nada más. No, sí, claramente, pero también una linda oportunidad, obviamente que compleja y digamos, como hablábamos, vine hace un día de Sudáfrica y se hablaba de un 70% de la población bajo regímenes no democráticos, entonces, En África. no en el En mundo. el mundo el 70% de la población está bajo regímenes no democráticos. Exacto, que no necesariamente llegan a ser autoritarios, pero sí que no cumplen con todas las normas de la democracia. Autocracias. Exacto. Y también en términos poblacionales, no quiere decir que el 70% de los países, ¿no?, sea o esté bajo ese tipo de regímenes, pero sí estamos viendo una erosión de la democracia y de sus prácticas, ¿no? Bueno, para arrancar un poco te pregunto cómo la ves, ¿no? En términos general. Ahora de repente de repente no, las derechas van ganando lugar. Nosotros estamos conversando mucho en el programa sobre estas nuevas derechas, que por ahí cambian un poco la configuración de las derechas de principio del siglo pasado. ¿Vos cómo lo ves este contexto? ¿Qué explicación le das a la aparición de Javier Milei, a la reaparición de Donald Trump? Ujú. Bien, ahí es como un poco, si bien, digamos, defiendo claramente la democracia, como ya planteé previamente, un poco esta búsqueda o esta definición de muchos autores de posdemocracia, bueno, ya dijimos autocracia, pero cómo están funcionando estas nuevas derechas, esas extremas derechas, esos populismos de derecha, ¿no? Como todavía ni siquiera hay como un consenso, no sé si alguna vez va a haber, pero un consenso respecto a las formas que están tomando este tipo de movimientos, este tipo de partidos, etc. Y yo lo veo como un quiebre un poco de ese arreglo, de ese acuerdo entre capitalismo y democracia, ¿no? De posguerra quizás, como que bueno, eso ya llegó un poco a su fin. Yo creo que hoy la democracia no le funciona al capitalismo, o sea, se necesita una transformación de ese modelo democrático y esa transformación se está dando desde adentro, ¿no? Esa reconfiguración democrática se da de las mismas lógicas y prácticas de la democracia, donde quizás lo que se preserva o conserva es las formas. Pero si vamos un poco más allá de esas formas, es más complejo lograr unos acuerdos, o sea, ponernos nuevamente de acuerdo en lo mínimo. O sea, ¿cuáles son esos valores democráticos que efectivamente hoy nos siguen representando, nos siguen uniendo? O sea, ese desquebrajamiento del tejido social creo que está más presente que nunca y se da dentro de las mismas prácticas de la democracia. Para vos me decís que fracasó un poco el modelo de democracia liberal. Ujú. ¿En qué se equivocó este modelo que hasta hace un año por ahí defendíamos tanto, ¿no? Que era como esta mirada del capitalismo más ampliación de derechos. ¿Qué, Sí. qué es lo que falló? Que en realidad lo que hace es que la ciudadanía no lo acompañe más, no está, las poblaciones no lo acompañen. ¿Qué es para vos lo que falló? Bien. Bueno, primero nos podemos preguntar si falló o no. O sea, quizás o yo misma puedo leerlo como que efectivamente hay un fallo ahí o no hay
una consecución, ¿no?, entre lo que se dice, la teoría y la praxis de la democracia y en relación al modelo de desarrollo, esto de, digamos, implementar, o sea, que quienes nos representan efectivamente estén buscando conseguir el bien común digamos, o justamente gobernando para el desarrollo, para el buen vivir, ¿no? Como, bueno, ese tipo de prácticas. Eso es lo que uno podría preguntarse, pero me parece que a nivel modelo, quizás es efectivamente lo que se estaba buscando instaurar o lo que se estaba buscando representar, ¿no? Digamos, el modelo de la democracia liberal se instaura también en un proceso de avance del neoliberalismo. Entonces, nada, un poco preguntarnos eso, si efectivamente hoy las democracias no están pudiendo responder a esa crisis generalizada de la que podemos hablar, ¿no? Porque ya no hablamos de una crisis ecológica, una crisis económica, una crisis social, ya estamos en una crisis generalizada de todo esto, problemas complejos que plantean algunos. Y bueno, si no es que el capitalismo efectivamente y el neoliberalismo, digamos, justamente evolucionan esos procesos de crisis, ¿no? Como la crisis es necesaria al final para ese modelo de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que efectivamente ya no funciona? Porque si me preguntas a mí, creo que el modelo de desarrollo ya llegó, ¿no? Ya colapsó. Digamos, estamos en una instancia en la que deberíamos repensar, o sería muy interesante el poder repensar ese modelo de desarrollo y obviamente problematizar qué es el desarrollo, que ya está hecho, digo, no es nada nuevo quizás, pero volver a ese punto en 1992 creo que fue la conferencia de Río de Naciones Unidas, plantea, bueno, esto, ¿qué es el desarrollo? Estamos en el postdesarrollo, ¿qué buscamos con este desarrollo? ¿Es la modernización lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando otra cosa, como lo que decía antes de el buen vivir u otro tipo de prácticas planetarias en nuestro desarrollo? Y ahí a mí me parece que otro tipo de prácticas, como la democracia participativa, deliberativa, una democracia en la que se involucre más la ciudadanía en todas sus prácticas, digamos, no una vez cada 4 años, cada 5 años, según determine el modelo, sino en las decisiones fundamentales que se toman en los gobiernos día a día respecto a nuestra vida, ¿no? Porque al final lo que yo veo, más allá del análisis previo de por qué sí o por qué no el capitalismo y el neoliberalismo, es qué están haciendo o qué percibe la ciudadanía que se está haciendo para mejorar su vida, ¿no? Para lograr salir de esas barreras estructurales de inequidad, ¿no? Básicamente eso. Digamos, ¿cómo logramos que efectivamente la ciudadanía se sienta representada por nuestros gobernantes, esté involucrada en los procesos y finalmente se mejore su calidad de vida o construyamos frente a ese bien común, si se quiere, para nuestros pueblos? Creo que ahí puede fortalecerse el modelo, o esa es mi forma de entender el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Desde más participación y donde la democracia represente a todas y todos, no menos democracia o otro tipo de modelo. Pareciera que el modelo de participación no habría convencido a la gente, porque si todos tienden a modelos más autocráticos, habría como una comprensión general de que los modelos participativos no habrían funcionado. Y ahí, en un diagnóstico autocrítico de la región, Latinoamérica o a nivel internacional, ¿cuáles crees que fueron las desinteligencias de comunicación, si querés? Porque o la democracia no cuadra con el capitalismo, que es una opción y una posibilidad. Primero habías dicho como que el modelo de democracia liberal con el capitalismo por ahí no funcionaba, y ahí podemos pensar o que hay que cambiar la democracia o que hay que cambiar el sistema de acumulación de capital, ¿no? O sea, esto que entra ahí en tensión. ¿Cuál crees que es el diagnóstico ciudadano quizás por el cual la gente empieza a elegir modelos más autocráticos? Como, bueno, esta cosa de tomar decisiones entre todos parecería no haber funcionado, por lo menos ante las perspectivas de algunas mayorías, lo que no quiere decir que sea la realidad. Vos ahí en ese término, en términos de diagnóstico, ¿cuál crees que es la parte que no termina de convencerle a la gente de la cuestión participativa o deliberativa de la democracia? Bien. Bueno, ahí creo que no se llegó a desplegar del todo, ¿no?, una estrategia de participación o de liberación, ¿no?, sino que lo que más tenemos instaurado, sobre todo en nuestra región, digo, es la democracia representativa, como esa es como la ley. Entonces, primero eso, como que estamos muy basados en un modelo representativo de democracia, y por otro lado,
esta lógica que, digamos, si vemos los porcentajes, que creo que ya están retrillados, pero de Latinobarómetro, ¿no? Una encuesta respecto a democracia, percepciones, vemos cómo baja la credibilidad de la ciudadanía en la democracia año a año. A mí un dato que me parece interesante es que el de los partidos políticos, creo que es alrededor del 15% de la ciudadanía tiene o confía en los partidos políticos, pero luego hay una repregunta de, bueno, ¿qué actor crees que es el más relevante o desde donde se puede transformar o generar un cambio en las democracias? Y son los partidos políticos, ¿no? Entonces como que siento que es un poco, bueno, no nos queda otra, vamos con esto. Entonces, en esa línea creo que hay, por parte de la ciudadanía, hay una percepción de que no el Estado, el gobierno, pero también el Estado en términos de estructura, ¿no? Como las instituciones, las prácticas, no están respondiendo a las necesidades, ¿no? Como cada vez tenemos representantes más corruptos, enriquecidos, y la inequidad social sigue existiendo, cada vez tenemos más pobreza, cada vez hay menos desarrollo en términos de modernización o en términos de, bueno, cuál es la matriz productiva que se propone, hacia dónde vamos, qué perspectiva de empleo tenemos hoy. Entonces, esa disociación, ¿no? De los gobernantes queriendo dar respuesta por la ciudadanía, la cual creo que una creencia es como que esto, el estar cada vez más alejado de la ciudadanía, bueno, no se sabe qué es lo que efectivamente la ciudadanía necesita, quiere, busca, defiende. Y eso creo que tiene que ver con una ruptura y un alejamiento cada vez mayor entre ambas partes, ¿no? Nosotros hablábamos, yo trabajé mucho en Asuntos del Sur, una organización regional donde se hablaba de reconstruir justamente esa articulación entre Estado y ciudadanía, buscar revitalizar y generar puentes que para nosotros estaban quebrados entre ambas partes, ¿no? Entonces ahí es donde radica la importancia de la participación, que como bien vos decís, o no funcionó poco, ¿no? Ahí mi lectura personal es las veces que, si bien América Latina es pionera en mucho, por ejemplo, presupuesto participativo, hay como muchos modelos en los que se han implementado y se han implementado muy bien, la ciudadanía se termina sintiendo rehén de nuevo de los dirigentes, de las dirigentes, ¿no? Entonces, me estás convocando para que yo defina cómo va a ser determinada política transversal y bla, o me estás convocando para legitimar algo que vos ya decidiste, que ya está pautado, que ya va a suceder de esa forma, ¿no? Otro punto es, vamos a hacer una participación ampliada, o van a ser los sospechosos de siempre que participan, ¿no? En esos espacios, como algo medio cerrado, un poquito de elite, ¿no? Como, bueno, participación formada. Creo que eso no contribuye a una participación activa. Y por otro lado, que no me parece menor, es que la participación hoy es un lujo en nuestra región, porque la participación no es remunerada, entonces no es lo mismo, o sea, cuando uno peor está, digamos, en términos sociales, menos lugar a la participación. Imagínate una persona trabajando 18 horas que le diga, che, mañana nos juntamos a debatir. O sea, ya no puede ni permitirse pensar en sentarse a debatir, aunque eso o sea, aunque lo que allí suceda determine su vida o su futuro, quizás. No existe tal posibilidad hoy o de participar en ciertos espacios. Y entonces, ¿cómo se puede pensar la participación? ¿Existen ejemplos de democracias deliberativas o de ejemplos deliberativos que tengan éxito? Donde yo veo que vos traes también acá el tema de la institucionalización de la participación, quiénes son efectivamente los que participan. Acá en Argentina perdió la credibilidad hasta las instituciones intermedias que se encargaban de representar socialmente a la gente. O sea, no solamente los partidos políticos, sino las cooperativas, las asociaciones civiles, todas las representaciones intermedias también están cuestionadas. ¿Cómo crees que con un montón de personas se puede generar un proceso deliberativo? En un momento se había hablado mucho se hablaba de democracia en red, de utilizar a las redes sociales, pero eso también genera como una distancia de participación. Hoy lo tenemos a Elon Musk, a Donald Trump y a Javier Milei diciendo que la libertad está en X, como que ahí habría una forma de participación. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, me interesa tu pregunta. Primero creo que no tenemos que igualar o tenemos que evitar igualar la participación con cuestiones tecnológicas o tecnocráticas, o pensar que la salida de la participación o de mayor democracia es a través de la tecnología. Creo que la tecnología sí nos da, estoy muy a favor de utilizar herramientas tecnológicas, pero justamente para potenciar prácticas de la propia democracia, o sea, tener mayor acceso, llegar a más voces, ¿no? Como que, no sé, te invento, pero generar una plataforma de participación ciudadana para que se vote o que se pueda
volcar información, perspectivas, opinar sobre una determinada ley. Por ejemplo, la ley podría ser la ley de inteligencia artificial, como pasó en Perú. Entonces, generar una plataforma, una instancia de apertura para que toda la ciudadanía se pueda expresar, pero no puede quedar ahí, ¿no? No puede quedar en eso. ¿No? Me parece que ahí la articulación entre la inteligencia colectiva y la inteligencia artificial o las tecnologías es clave, o sea, no perder lo que vos traías antes, como el trabajo territorial, que además en Argentina lo tenemos, digamos, en el ADN, tenemos una trayectoria muy interesante en eso, las prácticas comunitarias. Me parece que tiene que ser cómo revitalizamos y cómo volvemos a poner en valor las prácticas tradicionales territoriales articuladas o potenciadas por esa tecnología, pero que la tecnología al mismo tiempo sea una herramienta, o sea, para que permita canalizar, que permita, no sé, en términos de redes sociales, que permita visibilizar un reclamo, que permita, ¿no? Como amplificar voces, pero no caer en lo contrario, como que al final sea una tecnocracia, que las tecnologías nos manejan, las tecnologías nos dominan, las tecnologías te generan esas burbujas comunicacionales de las que no podemos, ¿no? Escapar si se quiere. Y por otro lado ahí no caer en la trampa de, eso le pasa a mí no me va a pasar, ¿no? Como yo soy lo suficientemente inteligente y manejo la tecnología de cierta forma que no me va a impactar de ninguna manera ese proceso de desinformación y de deepfake y demás. Eso me parece también un error potencial. Me preguntaba sobre prácticas concretas, me parece que, por ejemplo, lo de Puerto Alegre, pues mencionaba antes lo de presupuesto participativo, en Puerto Alegre es un referente de esos procesos. Recientemente se están implementando asambleas ciudadanas para trabajar o tratar temas que sean complejos y de importancia para la ciudadanía. Por ejemplo, la crisis climática, por ejemplo, el fin de la vida, como se llamó, o la eutanasia en países centrales. Entonces, en esas asambleas, como para mitigar parte de los problemas que yo traía antes, lo que se hace es, primero, la elección de quienes participan de forma aleatoria, ¿sí? A través de mecanismos que se generan de forma aleatoria, y por otro lado, pago. Obviamente no es una suma de dinero exorbitante, pero sí es, digamos, una remuneración por el tiempo de esas personas para deliberar respecto a estas problemáticas, considerando que los políticos, las políticas que lo hacen, sí tienen una remuneración para hacerlo. Y un componente importante de ese espacio es que el mismo tiempo que lleva, digamos, la formación de la ciudadanía, o sea, se generan espacios de debate, seminarios o webinarios con diferentes posturas al respecto, se construyen, qué sé yo, manuales, etc. El mismo tiempo que se usa para la formación es el de deliberación. Entonces, por ejemplo, vos durante 4 semanas estás como formándote o informándote sobre el tema, más allá del bagaje que vos ya traes, ¿no? Y al mismo tiempo estás deliberando respecto a esta cuestión. Entonces, ¿tenés un caso concreto sobre un tema que se haya deliberado? Sí, se están deliberando, actualmente hay asambleas climáticas, o sea, sobre el clima, sobre la crisis climática, se está deliberando en Bogotá, aquí en Mar del Plata, en Argentina, y en Brasil, no me acuerdo en qué ciudad de Brasil, y ellos lo están implementando a nivel local, esas asambleas, ¿no? Que ahí es otro punto de lo que vos, entiendo, traías también de cuán deslegitimadas están las instituciones intermedias y demás. Nosotros vemos justamente en los gobiernos locales, en las ciudades, como en una unidad más chica, vemos una mayor legitimidad, vemos una mayor confianza de la ciudadanía. No quiere decir que sea plena, que estén contentas, no eso, pero sí una mayor confianza y que finalmente a quienes se les reclama respecto de la vida, o sea, de que se hagan cargo de su situación, ¿no? Entonces, ahí vemos una construcción de mayor confianza y mayor cercanía entre los dirigentes o las instituciones que conformadas en las ciudades y la ciudadanía. Las políticas de cercanía. Exacto. Entonces, y ahí te consulto. Supongamos que en una ciudad, en Bogotá, se discute y después esto tiene una conclusión en algo concreto, o sea, como una acción concreta, no es solamente deliberativo en el marco teórico, discutamos cambio climático en términos teóricos. ¿Cuál crees vos que sea el resultado diferenciado de que el proceso haya sido, supongamos que se llega a la misma conclusión que podría haber llegado un gobernante, ¿no? Sí, o un órgano de gobierno puede tomar una decisión o puede venir a través de un proceso deliberativo? ¿Cuáles son las diferencias que hay de los resultados cuando una decisión viene dada por un partido de gobierno o cuando la decisión viene dada por un proceso deliberativo? En conjunto con el partido de gobierno, por supuesto. Puede ser en conjunto con el partido de gobierno o no. Claro. Ahí radica por ahí el si efectivamente llega un resultado o no llega, ¿no?
Pero, por ejemplo, las asambleas normalmente no tienen representación de nadie, de ningún partido. O sea, no hay nadie que ejerza un rol político está dentro de las asambleas. Entiendo que hubo 1 o 2 casos donde sí se dieron este tipo de prácticas, pero no es lo común, digamos, ¿no? Como que se busca que sean personas ajenas al Parlamento o al Congreso. Como un jurado, como si se armara un jurado popular de un tema. Ah, sí, bueno, me gusta, sí. Yo creo que lo principal es la validación. O sea, que efectivamente tenga mayor legitimidad en la ciudadanía, porque eso también implica una movilización con esas personas respecto a formarse o informarse sobre la temática, que inevitablemente después afecta o impacta en la vida más allá de esa deliberación, ¿no? Escuchaba mucho esto respecto a la Asamblea Constituyente en Chile, digo, más allá de los resultados porque ya conocemos todos, digamos, de cómo fue un proceso en el que hoy cualquier chileno o chilena conoce casi infinito, como mucha profundidad, la Constitución, ¿no?, chilena y la potencialidad de cambio, ¿no?, obviamente según sus creencias de esta Constitución. Entonces creo que ahí también hay un factor interesante de cómo esas personas que hacen parte de la Asamblea después son multiplicadoras quizás del mensaje o de la importancia de la temática que se está tratando. Entonces, por un lado eso, la legitimidad a la hora de llevarlo luego al Parlamento y la validez que pueda tener con la ciudadanía. No necesariamente tiene que suceder que efectivamente se tome, y eso creo que es una gran debilidad, porque también la frustración de haber participado activamente en un proceso tan largo y digamos, con lo que implica el involucramiento, bueno, que no llegue al mejor de los puertos, no, me parece que genera mucha frustración, pero después también ahí hay muchos mecanismos y herramientas de incidencia política que se pueden usar y que creo que valen mucho la pena. No sé, se habla justamente en ese proyecto, se hablan de campañas comunicacionales regionales, porque al tener asambleas en diferentes ciudades, bueno, cómo se activan, ¿no?, las redes regionales, aunque quizás se esté tratando solo en Mar del Plata y no en este momento en Bogotá, pero que todos salgamos a defender esa causa y lo que está pasando allí. Entonces, esa era una de las estrategias, cómo incidimos en agenda respecto a ese tema. O sea, creo que hay un capital activo en la ciudadanía para seguir incidiendo en ese proceso, en esa política y demás. ¿Puede pasar o no? En principio, entonces, habría como... Las políticas tenderían a por lo menos en el imaginario de las personas, a quedar más consolidadas al haber atravesado como este proceso participativo. ¿Crees que el plebiscito es una forma de democracia participativa? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que es interesante como estrategia. Me parece que ahí es mucho más peligroso la cuestión del uso de redes, ¿no?, y la manipulación de la información, principalmente por lo binarios que son esos procesos, ¿no? Como en sí, no, esto o lo otro, como todo o nada. Entonces, en esas instancias quizás, por ejemplo, hablábamos de vuelta con colegas de Chile, decir, bueno, si la Constitución se hubiera loteado, ¿no?, si hubiéramos dicho, bueno, en relación a este capítulo, tal postura, en relación a esto, tal otro, la configuración del resultado hubiera sido otro. Ahora, si vos votás sí o no, ¿no? Bueno, esto es como muy... Los discursos hegemónicos terminan afectando el proceso ahí de decisión de las personas. ¿Qué tipo de decisiones crees que deberían atravesarse por este proceso deliberativo? ¿Todas? ¿Algunas? Yo creo que si son todas, terminamos agotadísimas. Y es caro, además. Y odiando la participación, sí, y además es tal cual, es caro. Sí creo que nos deberíamos dar una tarea de ver qué instancias participativas ya están planteadas hoy y se están cumpliendo a medias o no se están cumpliendo, o cómo mejorar esas prácticas. Y sí creo que sobre procesos que efectivamente afectan, como esto, las cuestiones climáticas, cuestiones que definen en poner un modelo de desarrollo de país, ¿no? Cuestiones de hacia dónde va el desarrollo. Si hubiéramos hecho una consulta respecto al uso del manejo del litio, no sé, algunas cuestiones que sean trascendentales para el desarrollo de un país, creo que o sea, cuanto más trascendental, más importante hacerlo de forma deliberativa o participativa. A mí me gusta más la participación, porque lo que me queda con la deliberación es que siento que le falta acción, ¿no? Como, bueno, sí, todo bien con deliberar, pero lo importante al final es la práctica, ¿no?, la acción. Entonces, por eso, no sé, yo suelo hablar más de democracia participativa o instancias participativas que complementen esos otros procesos. Y otro punto que se necesita más que nunca, y que no digo que sea fácil, pero que entiendo, bueno, ya hasta el pacto del futuro, o sea, está ahí, ya que cuando el mainstream lo toma es porque, bueno, es la cuestión multiactoral.
O sea, ya no podemos ir hablando en silos, temas y actores, ¿no? No, necesitamos transversalizar las cuestiones, pues decíamos trabajar solo tecnología, pero la tecnología no cruzada con el desarrollo. Y hablamos solo, no sé, personas de organizaciones de sociedad civil o de academia, pero no articulamos con las empresas, que finalmente son las que definen, las que llevan adelante todo, o con los gobiernos que están viendo si regulan o no regulan estas prácticas, no vamos a llegar a nada, digamos, no generamos un círculo virtuoso para desarrollar políticas que efectivamente estén enraizadas en necesidades, en buscar generar valor público, transformar una realidad, sino, bueno, es como esto, muy de nicho, muy vertical, ¿no? Ahí vos traes mucho el tema climático y hay temas en los que en el ámbito internacional había como un cierto consenso, ¿no? de ciertos diagnósticos que había respecto de la cuestión ambiental, y hoy están más polarizados los temas. ¿Cómo crees que juega la polarización en estos procesos participativos y deliberativos con algunos discursos hegemónicos que van cambiando, ¿no? O sea, por ahí antes había como una aceptación más global de que ambientalmente estábamos en un problema, y hoy pareciera que hay otros problemas como los económicos, como algún otro tipo de crisis institucional que dejarían de lado. ¿Vos cómo crees que juega la polarización en estos procesos participativos? Tipo, si agarráramos poner el tema climático y tendrías un montón de gente que te dice, no existe el cambio climático. Claro. Sí, yo creo que cuando se baja a las instancias, a las instancias participativas, esas posturas como tan extremistas, tan polarizadas, se diluyen un poco. Porque para mí la magia también de esos espacios, y suena como súper altruista, yo lo sé, pero es que la gente realmente se pone a dialogar, se pone a conversar, a empatar posturas, que no quiere decir que después, digamos, no sé, un Trump me venga a decir, ay, no, tenías razón. Claramente no vamos a eso, pero sí se logra reconstruir ciertas cuestiones del tejido se logran empatar algunas posiciones que tienen que ver con trabajar sobre resolver problemas sin una postura ni ideológica ni de este estilo, ¿no? Me parece interesante lo que traes de esas agendas, porque no tanto en el proceso de participación, pero sí más arriba, parece que justamente la crisis del multilateralismo hoy está mostrando cómo juegan todos estos discursos y cómo, me parece interesante porque es como quién se hace cargo de lo que hasta hoy era la postura central y que defendían, pero no, ahora ya no hay esto, el cambio climático no existe, salimos del Acuerdo de París o no ratificamos el Pacto de Futuro porque no estamos de acuerdo con que efectivamente existe esa crisis climática o que Nos vamos de la COP16, sí. Una diferencia efectivamente entre el desarrollo de mujeres y hombres. No, acá es equitativo y la capacidad de inserción es la misma. Entonces ahí empieza a jugar distinto ese posicionamiento multilateral. Digo, me parece que justo, no sé, hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, estamos llegando al 2030. ¿Qué pasó con ese desarrollo? ¿No? Se empiezan a bajar países de lo que estaba planteado en ese desarrollo, se generan nuevos pactos respecto a ese desarrollo. Hace poco fue la cumbre del G20, ¿no? Acá en Brasil, y de vuelta, o sea, se hace en el marco del G20 un acuerdo contra el hambre que suscriben 88 países, pero ya estábamos ¿no? Como que se superponen acuerdos para problemáticas centrales de desarrollo y de avance de los países, pero ¿cuándo se cumplen? ¿Y cuándo trabajamos para que efectivamente no haya más hambre en nuestros países, ¿no? Como América Latina, la región más desigual, con una producción de alimento enorme, todas esas contradicciones que surgen en la política se siguen replicando, pero desde la participación hasta el momento no logramos un impacto, ¿no? grande que transforme eso, ¿no? Bueno, seguimos deliberando. Yo quería volver a la parte de la cooperación, justamente haciendo referencia a esto que había pasado con el G20, pero primero te quería preguntar, hay un tema que ahora entró, que parecía que habíamos alcanzado un cierto grado de consenso que tenía que ver con la equidad de género, con la idea de la perspectiva de género, de la construcción social, y ahora parece que el tema entró de vuelta en tensión. ¿Crees que si hubiéramos llegado a las decisiones que se terminaron tomando a nivel gobierno, que son todas las leyes de ampliación de derechos, ¿crees que si hubiera habido procesos deliberativos o procesos participativos que en realidad los hubieron de alguna manera, ¿no? Porque la presencia de las personas en las plazas es de alguna manera un proceso participativo. ¿Crees que hoy no estaría tan polarizado este tema? ¿Crees que no está polarizado el tema? ¿Crees que peligra, por ejemplo,
la ley del aborto, que peligran alguna de las leyes, la ley de paridad. A mí, la verdad, me llamó mucho la atención la velocidad con la que se desandó el camino que se habían dado respecto a esta cuestión que vos traes, ¿no? Realmente me llamó la atención porque... Como que había voces acalladas, ¿no? Totalmente, y que invalidaban o que buscaban invalidar un proceso, ¿no?, de tantos años y que fue popular, como vos decías, quizás no hubo una instancia participativa según tal cosa, no se implementó tal plataforma, que igual sí hubieron instancias de participación y hubieron instancias también vinculadas con tecnología, pero lo que vos traes de las plazas, a mí lo que más me resonó de eso es la conformación del movimiento, ni una menos, que de repente es como... sacaba de eje, bueno, pero ¿quién es la vocera? ¿Cómo no hay una vocera? Bueno, no, así es el movimiento. Entonces, esos nuevos movimientos o reconfiguraciones me parece que justamente es lo que necesita un poco la democracia, porque no es hay una línea vertical entre quién puede hablar o no hablar sobre un proceso que se está viviendo y que se está generando, sino como que justamente se está gestando entre los diferentes movimientos y me parece que no hay más participación ciudadana más genuina que eso, digamos, y es para resolver un problema público que es genuino y es visible, no es que, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá, no? Como no hay duda. Por ahí, ni una menos estaba más personalizado con un grupo de seres humanos, y si querés la campaña no, ¿no? Si querés la campaña es más, no tengo claro quién es la campaña, quizás en ni una menos hay un colectivo de personas que, o por ejemplo, se arrogaban la voz de ser el colectivo del colectivo ni una menos, y quizás hoy el aborto por ahí, por el momento, es una de las cosas que menos estaría cuestionando, ¿no? Habría como una idea de, como se llegó a la ley a través de un consenso, y también haberlo hecho como ley. Creo que ahí sí, igual me vengo equivocando respecto al ritmo de no sé qué, así que no confíen tanto en mí, pero creo que ahí sí sería más complejo el desandar, o sea, efectivamente dejar sin efecto la ley me parece que tendría un costo alto. Es mi lectura, no sé. Por otro lado, me parece algo muy valioso de ese proceso fue que Argentina terminó siendo referente en toda la región para, ¿no?, avanzar en esa ampliación de derechos también. Y bueno, hoy vemos países que están transitando ese proceso. Entonces, como, bueno, algo también quedó, ¿no? Una huella en la forma en que se dio ese movimiento, que se generó esa disputa política y demás. Bueno, sigue vivo, sigue latente. No creo que volvamos a foja cero, digamos. Sí, me sorprendió lo que te decía, como voces que quizás estaban más acalladas y demás. Bueno, hoy son las que priman. Pero creo que se hizo un recorrido muy, muy interesante, muy rico y que, bueno, que de alguna forma esto sigue latente y va a seguir avanzando. El otro día entrevisté a una joven nacionalista, provida, y ella me hablaba del 2018 como el peor año de su vida. En una circunstancia en la que yo lo había vivido con mucha alegría, como una cosa popular de un montón de personas, ella me decía, hay que olvidarse del 2018. ¿No? Como una situación muy traumática que ella había vivido por un montón de situaciones que vio que mientras yo lo vivía de un lado, como con jolgorio, del otro lado había una persona viviéndolo con sufrimiento, siendo acusada de cosas, ¿no? Como desde un lado muy... desde un lado de derrota, claro, ¿no? Que por ahí había un fracaso, si hay un lado que se siente derrotado, y cómo de ese lado se tenía como esa percepción. Me llamó la atención la distancia y la diferencia de una voz que yo en realidad nunca me había imaginado que el otro lado había una persona que se sentía totalmente derrotada porque había salido la ley del aborto y que se sentía como en un colectivo empatizada, y hoy esa persona siente que tiene una voz y antes... La posibilidad de revancha. En el tema de cooperación internacional, bueno, ahora los países se están cerrando, ¿no? Todos están como tratando de preservar, incluso Trump se viene con políticas súper nacionalistas, se viene como que los países se van cerrando hacia adentro, miedo a la migración, miedo a perder la identidad cultural, mucho relación bilateral que no tiene nada que ver con lo ideológico. Bueno, ahí en ese marco, ¿cómo ves el tema de la cooperación internacional, que es tu otro punto, ¿no? Participación y cooperación. Espectacular. Bueno, como vemos, viene bien todo. No, ahí me parece que la cooperación puede llegar a ser, sobre todo la cooperación sur-sur, a mí me parece, ahora vuelvo sobre qué implica un poco, pero
América Latina tiene una fuerte trayectoria en cooperación sur-sur que tiene que ver con un poco ser más disruptivo en el sistema, ¿no? Como que para salir de que quizás todo es tan no sé, negativo o que efectivamente, digamos, siempre en momentos de crisis los países tienden, ¿no? a centrarse más en cerrarse, ¿no? En generar modelos más nacionalistas, como bien vos dijiste. A mí lo que me preocupa de eso es que volvamos a un modelo leviatán, ¿no? En el que no, como todo es caos, todo es opacidad, ¿no? Todo es no se puede confiar en nadie, pasa esto y no sabemos bien qué pasa, porque al final yo siento que no sabemos bien qué pasa. O sea, ok, el modelo de desarrollo ya no va más, el capitalismo está roto, la democracia. ¿Y a dónde vamos? ¿No? Y tenemos estas cosas A líderes mesiánicos en X. Claro, claro. Exacto. Entonces, digamos, se genera como esta incertidumbre. Mi miedo es que lo que se reconstruya sea una especie de modelo de Leviatán, donde necesitamos una centralización del poder, necesitamos que alguien nos defina el camino porque no sabemos hacia dónde ir. Esa es mi gran preocupación, que eso no lo va a solucionar la cooperación internacional. Creo que ahí el debate está más en el multilateralismo, que efectivamente también está en crisis, y que, de vuelta, entre la búsqueda de romper el status quo en el multilateralismo y los modelos o procesos de cooperación sur-sur, creo que puede haber como alguna salida conjunta. Para mí lo importante es como tratar de reconstruir, si se quiere, o buscar seguir en la línea del regionalismo, ¿no? Que hoy lo tenemos bastante dejado, olvidado, que hoy no es a lo que estamos apostando en la región, digo, más allá de Argentina, pero contextos así, ¿no? Como requieren de una unidad, de pensarnos de forma regional para ver cómo nos reposicionamos a nivel global, cómo generamos cierta fuerza o disrupción en la geopolítica mundial, ¿no? Porque ¿cómo le competimos a Estados Unidos? ¿Cómo le competimos a China? ¿Cómo competimos? No hay que buscar como esos nichos de dónde nos encontramos o cómo nos posicionamos a nivel internacional en esos espacios. Creo que Lula esté al frente, o Brasil esté al frente del G20, es una buena noticia en ese sentido. Él planteó que iba a ser la voz del sur global, ¿sí? No de América Latina, sino ya del sur global en el G20, ¿no? Buscando como un posicionamiento diferente, otro tipo. ¿Qué diferencia hay entre Latinoamérica y sur global, perdón? Bien, bueno, Latinoamérica es nuestra región así geopolítica de la que tradicionalmente hablamos. Sur global hace tiempo que está sonando como por ahí mucho y ninguno sabemos bien qué significa, nadie sabemos muy bien, pero seguimos hablando de sur global. No. Sur global es un posicionamiento geopolítico, ¿no? De países del sur, efectivamente, que surge en Bandung en el 55, cuando hay una diferenciación justamente o una apuesta blanco sobre negro de la diferenciación entre los países centrales, los países en desarrollo, lo que se llamaba en su momento el tercer mundo, ¿no? Y una disputa ahí entre diferentes posturas de, bueno, pero al final, o sea, gracias al sur, el norte se puede desarrollar, y otras posturas más estructuralistas de, bueno, digamos, esto es lo que nos toca, ¿no? Tenemos que generar, no sé, nosotros nos dedicamos en la División Internacional del Trabajo a proveer materias primas, ¿no? Y los países del norte a generar manufacturas y tal y tal. El ser parte del sur global o el sur global es un concepto que va más allá de lo geopolítico, tiene que ver con cuestiones identitarias neocoloniales. O sea, sentirse como activos o proactivos en contra del modelo que está vigente, porque justamente en cierta medida nos oprime, ¿no? Y tiene que ver con trascender eso, con modificar eso. Entonces, un poco lo que busca es unirnos desde el sur para generar una modificación en ese modelo de desarrollo, que sea un modelo más genuino. Eso te digo en términos teóricos, lo que supuestamente debería ser. Después nos encontramos en el sur global, porque otra cuestión acá en el sur es, bueno, pero no definamos que el sur es una sola cosa, porque no me vas a decir que China es lo mismo que Argentina, no me vas a decir, ¿no? Como la diversidad que hay en el sur. La lógica de la definición de sur global es poner en valor esas diferencias y hablar de sures, hablar de la diversidad en la que convivimos, en la que nos encontramos, que tiene que ver con ese modelo previo de desarrollo que nos impusieron. Entonces, ahí, si bien hablamos de que hay una cooperación más horizontal, si bien hablamos de que una búsqueda de desarrollo más común, no necesariamente es así. O sea, tenemos que buscar que eso sea de esa manera, ¿no? Entonces, no replicar las lógicas del norte en el sur. O sea, no buscar que China sea la salvación y que nos arrastre a todos a
a un modelo mejor, sino, digamos, cómo construimos ese nuevo modelo, si es que queremos que sea un nuevo modelo. El otro día esto se está problematizando mucho el desarrollo, ¿no? ¿Qué desarrollo buscamos? ¿Es efectivamente un desarrollo? ¿Queremos basarnos o ir hacia políticas, hacia prácticas más ancestrales de producción, de materialidades, digamos, cómo nos revinculamos en términos con la tierra, con la naturaleza? Vamos a una lógica más de buen vivir, que quedó un poco viejo, ¿no? Pero en su momento Correa, Evo hablaban de esto, y luego lo toma Naciones Unidas también. Entonces, eso tiene que ver como con diferentes posicionamientos. Y cuando hablamos de cooperación sur-sur, que Argentina tiene una trayectoria y una tradición muy fuerte de cooperación sur-sur, tiene que ver con la cooperación que va más allá, no tiene que ver con cooperación financiera, ¿no? Sino con cooperación técnica, con cooperación de ciencia y tecnología, con poder intercambiar prácticas entre países que efectivamente se identifica que hay fortalezas o debilidades y que pueden, digamos, conversar y fortalecerse entre estos. Por ejemplo, no sé si te acuerdas del programa Pro Huerta del INTA, un programa que se exportó, por ejemplo, a Haití, para que justamente pudieran las diferentes familias tener su huerta, porque el hambre es una de las problemáticas, una de las grandes problemáticas allí. Entonces, ¿cómo se busca esa cooperación que tenga que ver con cuestiones técnicas, con buscar un desarrollo distinto, con buscar salir adelante de forma... Se habla de solidaridad, de no competencia, de soberanía, ¿sí? Esos son los principios que tiene la cooperación sur-sur. Hay que ver después cómo en la práctica los vamos implementando y los vamos llevando. O sea, hay una cuestión de la cooperación oficial al desarrollo, la ayuda oficial al desarrollo, que tiene que ver con cuestiones más directamente financieras y que son del norte al sur, que igual, digamos, son políticas que reivindicamos y está bueno, no tiene que ver con, bueno, ahora nos peleamos, el norte y el sur nos escindimos y ya está, ¿no? Pero normalmente se hablaba de que la cooperación tradicional era atada. Es, por ejemplo, no sé, yo desarrollo tal tecnología, pero el know-how de esa tecnología lo tengo yo y no te lo transfiero. Entonces uno termina siendo medio dependiente de esa tecnología que viene de otro país, ¿no? Entonces es una ayuda, pero finalmente yo termino siendo un rehén de tu tecnología o de tus prácticas o de tus políticas, porque cambias de política y yo me quedo como ahí a la espera de lo que suceda. Entonces acá pretende ser algo más genuino en el desarrollo de nuestros países, de nuestras tecnologías, etc. ¿Habría habido un momento en el que el discurso actual, que es este de estas nuevas derechas populistas, que no estaba tan instalado, donde habríamos tenido como un momento dorado de la cooperación, se puede decir? Como que un momento de cooperación sur-sur, donde medio había un discurso medio... ¿Cuáles crees que son los éxitos que tuvo ese proceso y cuáles crees que fueron las barreras por las cuales hoy se está un poco poniendo en tensión este modelo? Bien. Barreras creo que tiene que ver en efectivamente implementar esos modelos. O sea, que no sea solamente un discurso vacío de ya implementamos prácticas de cooperación que no son atadas, que son solidarias, que tienen que ver con el fortalecimiento de ambas partes y demás, que efectivamente se cumpla, ¿no? Porque cuando Brasil tuvo un rol importante en el gobierno anterior de Lula en relación a la cooperación sur-sur, también se ejercían algunas prácticas de la cooperación tradicional, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a hacer lo mismo, o sea, si China, si Brasil me va a imponer las mismas cláusulas que me impone, no sé, España, o sea, parte de la misma lógica, ¿no? Entonces, el poder reconstruir desde otra lógica, creo que costó mucho. Otra cosa es la inversión, o sea, la falta de inversión. Es como no hubo tantos recursos para la cooperación sur-sur. Entonces, en esa línea es muy desproporcional la capacidad de impacto que puede tener cuando no hay mayor financiamiento o mayor credibilidad en esas prácticas. Y lo otro son la conformación para mí o sea, más allá de la cooperación como práctica, la conformación de los organismos multilaterales, que ahí sí me parece que es una batalla que hay que dar, o me parece que es una deuda pendiente muy grande, es que el orden que tenemos establecido hoy no responde a lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, nos quedamos con un orden mundial del año, ¿no? Del posguerra, y a nivel regional no terminamos de construir un modelo, ¿no? que pueda sostenerse en el tiempo, o sea, que no tenga que ver con cuestiones ideológicas, que se van un par de gobernantes, entonces se vuelve a foja cero, ¿no? con la institucionalidad, digo, ya sea... ¿cómo se llamó? Bueno, el UNASUR, pero digo, no me acuerdo, al sur, ¿no? ¿Fue que se llamó? Cuando estaba Mauricio Macri.
UNASUR, ¿no era? No, UNASUR Que fue con teníamos Néstor. UNASUR fue con Néstor, pero bueno, después, digo, como que no vaya a responder. Digo, me parece que lo importante es que el multilateralismo que se genere no responda a cuestiones ideológicas, sino que tenga que ver más con la búsqueda de un posicionamiento de la región en la construcción de institucionalidad, ¿no? Que responda a las necesidades, a lo que hay que, al desarrollo que se requiere en nuestra región, y que obviamente eso tiene que ir acompañado de voluntad política, porque si no sabemos que no se puede y que no nada sucede, pero que no sea como lo único, lo principal, las cuestiones ideológicas, lo que motoricen, ¿no? esa alianza, que justamente no sea la ideología, sino más bien la búsqueda de inserción de América Latina, la búsqueda de desarrollo de América Latina conjunto, ¿no? Esta búsqueda de posibilidades de cooperación. Salvando las distancias, nosotros ahora estamos trabajando con una red de universidades de la región en nuevos proyectos de inteligencia artificial, que lo que busca es como ver qué capacidad instalada tenemos en nuestras universidades para unir fuerzas y ver cómo desarrollamos mayor tecnología endógena, cómo nos articulamos para potenciar la formación de nuestros docentes, cómo trabajamos en las aulas la inteligencia artificial desde lo que buscamos nosotros posicionar, ¿no? Digo, eso llevado recontra la micro, pero tiene que ver con eso y no con decir, digamos, con unirnos por cuestiones ideológicas que después sabemos que termina diluyéndose. ¿Vos crees que el apartamiento de Argentina de ciertos tratados internacionales, de ciertos posicionamientos globales, puede tener un efecto concreto en las políticas que se aplican en nuestro país? Bueno, hay un dicho que uno ingresa a los organismos o adhiere a las cosas, digamos, porque quiere, digamos, de forma soberana, pero que el impacto de desdecirse o de salirse de esos espacios es muy alto, ¿no? Como, bueno, está bien, vos, o sea, esto fue una decisión soberana de nuestro país, de ingresar, de aceptar, de papá, pero luego cuando uno desarma ese camino tiene un impacto fuerte. Creo que la Argentina se caracteriza por tener posturas históricamente respecto, por ejemplo, a derechos humanos, digamos, hay como algunas cuestiones que hemos sostenido a lo largo de la historia, que hoy la verdad resulta un poco retrógrado el posicionamiento que se genera, o, digamos, cómo se maneja el sistema, el servicio exterior de la nación, que normalmente fue como algo colegiado, ¿no? Que se veía con cierta institucionalidad, y hoy quizás se maneja Con de un otra profe de forma, ¿no? gimnasia. Claro, o me hace acordar como algunos otros presidentes de la región que por Twitter decían cuando terminaba un periodo de alguien, ¿no? Cuando tenía que había echado básicamente a alguien, o cuando se tenía que implementar determinada política y uno se enteraba por X. Bueno, me parece que tiene que ver con la ruptura de una tradición en Cancillería respecto a prácticas que siempre tuvimos. Bueno, habrá que ver cómo repercuten, sí. ¿Vos creés que se viene una agenda global totalmente opuesta a la que había hasta ahora? O sea, ahora bueno, este último G20 tenía algunos actores que ya no son parte del elenco que se viene, ¿no? Estaba Joe Biden y el año que viene va a haber otro presidente. ¿Crees que se van a empezar a generar tratados con otras agendas distintas? ¿O crees que directamente se van a abandonar todo este multilateralismo, todo este modelo de cooperación, o que se va a utilizar este mismo modelo con otro tipo de agendas? Por ejemplo, para desconocer el cambio climático, ¿no? Como que hasta ahora teníamos cumbres por el cambio climático y que empecemos a tener cumbres desconociendo el cambio climático. ¿Lo es posible? No en el corto plazo, creo que sí hay como acuerdos de otros países, solo que te hablaba de Bandung, ¿no? Como los países por ahí menos centrales se terminan uniendo y plantando posición respecto a las temáticas. Eso me parece como relevante, y en lo que pongo un poco la esperanza o el ojo de que de esos temas o esas agendas no terminen de salir de estos espacios. La verdad es que el multilateralismo creo que va más por el último punto, creo que planteabas, de cómo se reconvierte ese multilateralismo sin darle un cambio 360, pero articulando con los nuevos personajes que protagonizan la agenda global. Creo que se debería, o que sería lógico, un cambio, sobre todo en el Consejo de Seguridad, ¿no? Como un cambio ahí. ¿A qué te referís con eso? Digamos que hoy el Consejo de Seguridad tiene poder de veto, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Sí. representa el orden de posguerra.
¿sí? La Guerra Fría. Eso ya no va más. Los países emergentes hoy, de que vos decías del G20, los BRICS, por decir algo, tienen un peso relevante muy importante. O sea, China, India, ¿no? Son democracias, no sé si democracias por China, pero no, son países que son economías muy, muy fuertes. Creo que el 85% de la población mundial se encuentra en lo que hablamos del sur global. Es más del 40% del PBI. Entonces, ¿cómo ponemos eso en valor en el sistema internacional? Lula luchó mucho por cambiar la injerencia de los países emergentes en el orden instaurado dentro del multilateralismo, ¿sí? Bueno, creo que va a seguir por ese lado, de ver cómo se erosiona ese modelo establecido. Otra cosa que cambió es que antes se hablaba que esos procesos, o sea, el multilateralismo o el orden mundial, digamos, para ejercer una hegemonía, como ejerció Estados Unidos durante muchísimo tiempo, se tenía que construir, ¿no? Como esa dominación se tenía que construir desde el poder, y el poder es como la base de la teoría de las relaciones internacionales desde siempre, y hoy te dicen como, no es necesario construir hegemonía, porque justamente lo que se busca es como esto de diluir, ¿no? Como de, no necesito la representación, no necesito que me acepten. O sea, nadie va a generar un pacto internacional en contra del cambio climático porque en realidad directamente les basta con no participar. Claro, y ahí te cambian las reglas del juego. Y yo lo que siento un poco es que se están cambiando las reglas del juego a nivel internacional, pero también a nivel doméstico, doméstico se dicen las relaciones internacionales, pero digo, a nivel nacional. De cómo elegimos a nuestros representantes, de cuáles son nuestros mínimos democráticos, ¿no? Ahí yo creo un poco que la región debería empujar o debería ayudarnos a mantener con vida esos valores democráticos, esos mínimos comunes, o buscar cuáles son nuestros mínimos comunes democráticos que queremos sostener y que nos representan, y que como la cuestión más simbólica, si se quiere, de la democracia, en todos los niveles, entiendo que la tenemos que reconquistar o la tenemos que reconstruir, porque si no hay cada vez más, va a haber un alejamiento y no una cercanía de la ciudadanía, ¿no? Más allá de cuáles son las agendas que terminan estando no sé, en estos organismos. A nivel de agendas locales, ¿cuáles son las agendas que hoy siguen, que hoy se siguen laburando? ¿Cuáles crees vos que son las fundamentales que deberían seguir con estos procesos de participación, de cooperación? Siempre que vamos a ¿Son siempre las mismas? O sea, ¿vos crees que las agendas no es que discutíamos, o sea, porque si no es como decir como que antes discutíamos temas incorrectos? Ajá. ¿Crees que de algún modo las agendas cambiaron por ahí su orientación o su orden de prioridades? ¿Crees que debería serlo? ¿Crees que las agendas son las mismas? Creo que no. Sí, son bastante parecidas, como ciudades de mismo tamaño de desarrollo, sí tienen agendas muy similares, muy parecidas, y que eso me parece súper celebrable porque permite como cierta unidad, cierta articulación de las ciudades, más allá a nivel nacional, más allá del orden internacional, y eso es una fortaleza enorme para las ciudades y también para el fortalecimiento democrático, porque como decía, ahí es donde la ciudadanía se termina reflejando o buscando cobija, digamos, ¿no? Sí son muy similares. Creo que un tema que ahora afecta a cualquier tipo de agenda es el financiamiento o los fondos. O sea, el no tener financiamiento o estar ahogados, ¿no? Como en las ciudades es un problema para mí, porque eso refuerza la posibilidad de otros actores de posicionar o primerear con las agendas. Entonces, que tengan que ver con intereses que son exógenos al gobierno o a la ciudadanía, lo que termina poniéndose en agenda o sobre lo que se termina legislando, pero cuestiones de desarrollo urbano, cuestiones de basura, ¿no? Cuestiones de tránsito, es como educación, digamos, son las cuestiones que salen en primera línea siempre. Al principio lo de la basura me costaba como decir, pero ¿cómo puede ser que el principal siempre que vamos a una ciudad es la basura? Y, bueno, efectivamente es un problema público que hay que resolver, el cómo se gestiona la basura, digamos, desde cómo se educa a la ciudadanía para reciclar o cómo se genera esa basura hasta dónde termina, ¿no? O sea, con las políticas locales y territoriales tendríamos como más éxito en preservar algún tipo de agenda 100%. de participación, lo que está más cerca de la gente. 100%. Sí. Y también lo que vos decías de la agenda climática, la agenda de género, ¿no? Como si bien se diluyen en términos nacionales en algunos países, a nivel local no es tan así. ¿Qué quiere decir eso?
a nivel local, que hay esperanza. que las agendas siguen laburando. Sí, exacto. Sí, que sigue impactando, ¿no? Como, sí, 100%. La investigación que están haciendo en la Universidad de Avellaneda, vi que estás investigando, tiene que ver con esto, con inteligencia artificial aplicada a la educación, a los procesos educativos, a la cooperación universitaria, ¿cómo es? Sí, tiene que ver con ser proactivos en relación a la inteligencia artificial. O sea, que no nos encuentre como viendo qué onda, ¿no? Ay, ¿qué pasa en las aulas? ¿Cómo los estudiantes están usando o no inteligencia artificial o que quede en una... Yo, no sé, yo tomando examen y diciendo, espero que no hayan hecho resúmenes con el ChatGPT. No, sino ver cómo integramos la tecnología a nuestras prácticas y al mismo tiempo cómo ya se está integrando. O sea, hay laboratorios, por ejemplo, en la universidad que son con actores privados y que tienen que ver con automatización de prácticas y demás. Entonces, bueno, ver cómo eso se está llevando adelante. Y también es una investigación y un trabajo en realidad con 10 universidades de América Latina en el marco de UALC, que es una red regional, que como te decía tiene que ver con tratar de articularnos para generar prácticas más endógenas a nuestros contextos, que tengan que ver con una formación de docentes en nuestras universidades y potenciar en las aulas el diálogo respecto a la inteligencia artificial sobre cómo funciona. O sea, qué hay detrás de eso, de las prácticas, ¿no? O como claramente es mucho más que ChatGPT, todos lo sabemos, pero bueno, cómo operan las lógicas de la inteligencia artificial en la educación, en la gestión universitaria y demás. Entonces, un poco cómo sacarle provecho a la tecnología mitigando los riesgos, que hasta el momento es todo muy incipiente, te digo la verdad, es como estamos empezando a ver desde dónde se trabaja, pero nos encontramos con cosas muy interesantes, como que hay ya universidades como la UNAM, que hace parte, como Campinas, que tienen capacidad de cómputo, que tienen supercomputadoras, que tienen un desarrollo de machine learning enorme, en nuestra misma universidad también. Entonces, bueno, creo que es eso, poner un poco en valor qué es lo que se está haciendo y también empezar a comunicarlo, porque creo que comunicamos poco sobre lo que se está haciendo en nuestras universidades en la región. La última, y con esto termino, me puedes contar lo que quieras. Pepe Mujica dijo, trabajé toda mi vida para cambiar el mundo y no cambié nada. ¿Qué opinas? Un poco la voz de los progres, ¿no? Me parece muy exigente lo que dijo, porque creo que todos, o digamos, mucha gente tiene a Pepe Mujica como referente y como, si hablamos de democracia, es justamente una persona que evidentemente no se guió por esos patrones de corrupción y demás. Pero creo que es difícil, ¿no? O sea, que es mucho... Nosotros, cuando yo trabajaba en Asuntos del Sur, trabajamos por fortalecimiento de las democracias. Uy, estamos haciendo re mal, porque el 56% de la gente no cree en las democracias, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que seguir, digamos, construyendo y potenciando el trabajo que hacemos como activistas, como políticos. Desde nuestro lugar tenemos que buscar contribuir y seguir potenciando... la democracia, lo que creemos, ¿no? Porque justamente lo mismo, vengo de un evento en Sudáfrica donde había 500 personas de 100 países del mundo y lo que te decían es, no nos podemos permitir, no podemos dar el lujo de dejar de tener esperanza, de seguir construyendo pensando que podemos lograr un cambio. Si nosotros no creemos que podemos lograr un cambio, estamos sonados, ¿no? Como efectivamente perdemos ese poder de transformar algo. Entonces, no le creo nada a Mujica. ¿Hay datos de la opinión que tienen las personas en los países autocráticos de lo que piensan de la democracia? ¿Añoran la democracia en los países autocráticos? Qué buena pregunta. No tengo yo el dato de eso, pero... No hay datos, ¿no? Porque nadie se los pregunta, no tienen la oportunidad de decirlo. No sé, porque, por ejemplo, en El Salvador, no sé cómo definimos El Salvador hoy. Una autocracia de derecha, sí. Bien, bueno, si la definimos así, creo que es uno de los países que hoy da la mayor credibilidad en la democracia. Entonces ¿qué entendemos por democracia? Por ahí sería como lo que no estamos pudiendo valorar. Los que estamos en las democracias liberales nos quejamos de lleno. Sí, ahí también lo que se pone muy sobre la balanza es la palabra que acá suena en Argentina mucho, la libertad. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de libertad? ¿Qué implica esa libertad? ¿Qué políticas públicas se implementan en nombre de la libertad, ¿no? Pero se reivindica mucho ese término en ese tipo de regímenes, ¿no? Sí, con lo contradictorio que cuando se habla de libertad, se habla de restringir la libertad individual de las personas. La agenda de género, de lo que habla es de la libertad de las mujeres, la agenda de la diversidad es la libertad de la elección sexual. Y es lo primero que quieren oprimir, claro, que es la primera distorsión que tienen ahí con la libertad. Si no te hubieras dedicado a esto de la cooperación internacional, ¿qué hubieras hecho? ¿Toda la vida te dedicaste a esto? Toda la vida más o menos, o sea, en diferentes formas, pero me dediqué a esto desde diferentes sectores también.
Y yo creo que me hubiera dedicado a lo mismo. O sea, eso es triste. Ya justo la semana pasada me hicieron la misma pregunta y dijeron, qué aburrida. Bueno, o sea, creo que la magia que tiene las relaciones internacionales, que en realidad es lo que estudié, es que uno puede encontrar su propio camino, ir reinventándose en ese espacio, pero digamos como quizás, no sé, mi propósito, yo tengo claro, digamos, en qué quiero trabajar. En la Universidad de Avellaneda yo estuve 15 años, conformé y estuve 15 años en el área de cooperación internacional y nuestro foco fue la cooperación sur-sur y la articulación con América Latina y construimos así el área para hacer cooperación internacional, ¿no? Entonces creo que sí, que seguiría por ahí. Una vez alguien dijo, con la democracia se cura, con la democracia se educa, con la democracia un montón de cosas, y después lo pusimos en cuestión. 40 años después nos preguntamos si con la democracia se hace todo eso. ¿Vos seguís convencida de la democracia como la mejor forma? Yo sigo convencidísima de la democracia y que la salida es con más democracia y no menos. Y justamente con la ciudadanía interviniendo en todos los procesos democráticos. No sé si en todos, pero digo, en los procesos relevantes de la democracia, sí. Muchísimas gracias, Fiorella. Gracias a vos.